Adán y Eva en el jardín del Edén. Los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Estos son algunos de los personajes más conocidos del Viejo Testamento. Pero ¿son sus historias reales o meros mitos? Cuanto más te remontas en los textos bíblicos, más difícil resulta encontrar pruebas históricas. La mayoría del Génesis es una colección de mitos, historias inventadas. Encontrar rastros históricos de eso es muy difícil. En este programa nos adentramos en la ciencia mientras los arqueólogos escudriñan la Biblia para separar ficción y realidad y averiguar si es cierto que Moisés fue de verdad el autor de la Biblia hebrea. Inmediatamente vi unas letras muy claras y diferenciadas. Este es el antepasado de la caligrafía hebrea. ¿Existen pruebas que sustenten el éxodo del pueblo elegido desde Egipto o fue un pequeño grupo de cananitas que simplemente decidió liberarse? Para saberlo, destaparemos artefactos antiguos que ayudan a fechar los acontecimientos bíblicos y veremos lo que los arqueólogos dicen que pudieron ser los muros que Josué derribó. Este incendio, por así decirlo, fue la madre de todos los incendios. Únase a los expertos en su búsqueda de las encrucijadas entre la ciencia y las escrituras para descubrir la Biblia en profundidad. Los secretos enterrados de la Biblia. Episodio 1. En 1896, en las cercanías de la ribera del Nilo, en el sur de Egipto, el arqueólogo británico Flinders Petrie dirige una excavación en Tebas, la antigua ciudad de los muertos. Aquí realiza uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica. De las profundidades arenosas aparece un monumento real tallado en la piedra. Es la llamada estela de Menepta, hecha en honor del faraón Menepta, hijo de Ramsés el Grande. Hoy se encuentra en el Museo del Cairo. Esta estela es lo que los egipcios de la antigüedad habrían llamado una estela de la victoria, porque en ella se conmemora la victoria sobre pueblos extranjeros. La mayoría de esta inscripción jeroglífica celebra el triunfo de Menepta sobre Libia, su enemigo occidental. Pero casi como si fuera una adenda, en el espacio de dos líneas se menciona la conquista de un pueblo al este de Egipto. El texto dice: Askelón ha sido hecho cautivo. Gezer ha sido hecho cautivo. Yanoam, en el norte del valle del Jordán, ha sido ocupado. Hemos despedazado Israel. Su semilla ya no existe. La historia demostró que la seguridad del faraón fue un error. Más que señalar su aniquilación, la estela de Menepta anuncia la entrada en la escena mundial de un pueblo llamado Israel. Esta prueba no tiene precio, porque demuestra la presencia de un grupo étnico llamado Israel en la meseta central del sur de Canaán. La fiable cronología egipcia proporciona la fecha de 1208 a.C. La estela de Menepta es una prueba fehaciente de que hace 3000 años un pueblo llamado israelita vivía en Canaán, el territorio que hoy comprende Israel y los territorios de la Autoridad Palestina. Los antiguos israelitas son célebres por las historias conocidas que relatan su historia. Abraham e Isaac, Moisés y los 10 mandamientos, David y Goliat.
Fueron los primeros israelitas quienes redactaron la Biblia. A través de los textos de la Biblia hebrea, las creencias de los antiguos israelitas sobrevivieron hasta convertirse en el judaísmo, una de las religiones más antiguas practicadas en la tierra. Y fueron los judíos quienes dieron al mundo un legado impresionante: la creencia en un solo Dios. Esta fe se convertiría en la base de otras dos grandes religiones monoteístas: el cristianismo y el islam. La Biblia hebrea, a menudo conocida como Antiguo Testamento, para diferenciarla del Nuevo Testamento, describe los acontecimientos del primer cristianismo y la creencia en un solo Dios, que son parte esencial de la cultura del mundo. Pero en la antigüedad, todos los pueblos, de los egipcios a los griegos, pasando por los babilonios, adoraban a muchos dioses, normalmente a través de ídolos. ¿Cómo fue que los israelitas, de entre todos aquellos pueblos, descubrieron el concepto de un solo Dios? ¿Cómo se les ocurrió una idea que transformaría el mundo tan profundamente? Ahora, los arqueólogos y los expertos bíblicos están alcanzando una nueva síntesis que promete revelar no solo nuevos descubrimientos históricos, sino también el significado profundo de lo que los autores de la Biblia querían comunicar. Comienzan cavando en la tierra y en la Biblia. No nos podemos permitir ignorar los textos bíblicos, sobre todo si podemos aislar un resquicio de verdad entre todos los cuentos y además tenemos las pruebas arqueológicas para ello. ¿Qué ocurre cuando ambos, texto y artefacto, apuntan en la misma dirección? Entonces estamos pisando terreno históricamente firme. Los especialistas buscan las encrucijadas entre ciencia y escrituras. La más antigua es la estela de la victoria del faraón Menepta del año 1208 a.C. Tanto la estela como la Biblia ubican a un pueblo llamado los israelitas en las elevaciones de Canaán, una superficie que engloba a los actuales Israel y territorios de la autoridad palestina. Es aquí, entre dos de los mayores imperios de la historia, donde comenzó la historia de Israel. La Biblia hebrea está llena de historias sobre los orígenes de Israel. La primera es la de Abraham, que emigra con su familia desde Mesopotamia para dirigirse a la tierra prometida, Canaán. El Señor le dijo a Abraham: «Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendecido». Génesis 12, 1 y 2. Según la Biblia, esta promesa funda la alianza, un contrato sagrado entre Dios y Abraham. Para señalar la alianza, Abraham y los varones de su familia son circuncidados. Sus descendientes serán el pueblo elegido de Dios. Serán fértiles, se multiplicarán y habitarán toda la tierra que hay entre Egipto y Mesopotamia. A cambio, Abraham y su pueblo, que se convertirán en israelitas, deberán adorar a un solo Dios. Esta idea es nueva, nadie la había tenido antes. En nuestro sentido, Dios no existe antes de Abraham. Hoy en día, es difícil apreciar la radicalidad que esta idea debería de haber supuesto en un mundo dominado por el politeísmo, la creencia en muchos dioses e ídolos.
El relato de Abraham es parte del primer libro de la Biblia.